esta gran discusión que se genera respecto a si es que Alberto Fujimori fue condenado o no por delitos de lesa humanidad. Bueno, yo lo primero, antes de empezar a hablar de este tema, es saludar a las víctimas y familiares y solidarizarme con ellas. Son 30 años que están buscando justicia. Y en esa búsqueda de justicia, justamente, es que en el fallo se hace la mención a los crímenes cometidos, ¿no? Y en un considerando aparte se señala que estos constituyen en el derecho internacional crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, la Corte Interamericana, siempre cuando ha hecho la supervisión de estas sentencias para ver el proceso de cumplimiento dentro del Estado peruano, ha referido en sus resoluciones, incluso en la última que tiene que ver específicamente con este indulto, cuando estuvo cuestionado en el año 2018, se ha referido que son crímenes de lesa humanidad los cometidos. Ok, eso finalmente define la Corte. Para que la gente entienda, ¿no? En sus casas, ¿por qué la sentencia o por qué finalmente no se le sentenció por delitos de lesa humanidad y se tuvo que poner ese párrafo abajo? Porque digamos que en ese momento en que se cometieron los hechos, ¿no? Hay un principio en el campo del derecho penal que tiene que ver con la legalidad y que se refiere a que las personas podemos ser juzgadas, ¿no? De acuerdo a aquellos delitos que están comprendidos en el catálogo de delitos que vendría a ser el Código Penal, supongamos, ¿no? Si el delito no estaba tipificado y prescrito de manera expresa en ese catálogo, ¿no? El principio de legalidad te dice eso. Sin embargo, ya el desarrollo posterior y la interpretación te dicen los crímenes de lesa humanidad. Eso no tendría necesariamente ese correlato porque significaría que las personas dentro de los países quedaríamos de alguna manera supeditadas a la voluntad de, digamos, los gobernantes de turno, los grupos de poder de legisladores, etcétera, que van a determinar determinados supuestos o figuras penales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esa gravedad de delitos, cuando se cometieron los delitos o cuando se inició el juicio es que no estaba tipificado lesa humanidad en el Código Penal. No estaba tipificado en el Código lesa penal, ni cuando se cometieron, ni cuando finalmente se inició el juicio. ¿Qué es lo que sucede ahora? Es decir, entiendo que la comisión, o tú me corregirás, la Corte le da finalmente un plazo al Estado peruano para que informe sobre este fallo del Tribunal Constitucional. ¿Es eso posible, lo que conversaba con el ministro Salas, sin tener todavía los fundamentos, la sentencia, los votos dirimentes de cada uno de los magistrados? Sí, bueno, en este caso nosotros acudimos, digamos que el Sistema Interamericano de Justicia Internacional tiene dos instancias, la comisión, que es como la previa, y luego la Corte, que es la que se te juzga y sentencia a los estados, ¿no? Nosotros ya estamos, todo nuestro tratamiento es con la Corte porque estos casos ya tienen una sentencia. Y en adelante lo que hace la Corte con nosotros es seguir un proceso de supervisión. Cómo el Estado va cumpliendo o no cumpliendo con la sentencia, hay impunidad, pagó la reparación, etcétera. Y cada cierto tiempo va evaluando. Entonces nuestro tratamiento nos dirigimos ya a la Corte, ya no pasamos por la comisión. Okay. ¿Sí? Eso, y lo otro es... Entonces fue la Corte quien ha pedido el plazo. Nosotros hemos ido a la Corte y vamos con una... Tú dices, ¿cómo es que podemos ir si no conocemos los fundamentos? ¿No es cierto? Claro. Nosotros conocemos, incluso hemos ido un día antes de que salga el fallo. ¿Por qué? Porque hemos ido bajo una figura que es medidas provisionales. Es decir, hay una acción en este momento, se va a juzgar el día de mañana, hay una audiencia programada, señores de la Corte, el resultado podría tener consecuencias, ¿no? Graves, dañinas, etcétera. Y pido una provisionalidad en su intervención. ¿Cuál era la provisionalidad que se pedía en este caso? Porque claro, debo entender que una medida provisional podría ser como una medida cautelar, es decir, cautelo algún derecho antes de que incluso vaya a haber un fallo al respecto. Claro, en este caso el derecho que nosotros pedíamos que se cautele es el derecho a la justicia, ¿ya? Porque en el estándar internacional de derechos hay también avance, los derechos van evolucionando, obviamente. Entonces el acceso a la justicia ya no es solo que exista un tribunal y que vos puedas ir y poner una demanda, no, sino que además es que puedas ir y poner la demanda, que salga una sentencia, que haya una sanción y que se cumpla. ¿Ya? La Corte dice que cuando hay sanciones y el Estado garante las interrumpe, la sensación de impunidad que se genera dentro de un país es incluso, y para las propias víctimas, es incluso mayor que si
no hubieras emitido la sentencia. Entonces acudimos para que se cautele el derecho de acceso a la justicia en la dimensión que tiene que ver con la reparación, y porque también en el caso de Cantuta todavía hay madres, hermanas que están buscando a sus hijos, a sus hermanos, que no se sabe dónde están los cuerpos ni qué fue de ellos, ¿no? Entonces tampoco ha habido una colaboración con la justicia de las personas que han sido sentenciadas en este caso. Ok, pero esto va mucho más allá de Alberto Fujimori como persona en el caso de decir, hay una serie de responsables y obviamente la Corte es que le pide al Estado peruano que tiene que cumplir una serie de pautas. No es solamente Alberto Fujimori el que representa todo el caso Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, no es solo Alberto Fujimori, pero en la medida que era Alberto Fujimori, o el caso de Alberto Fujimori, la situación, los familiares, los que estaban pidiendo el indulto, es que se examina por eso, ¿no? Ok. Porque para pedir un indulto, en todo caso, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que son excepcionalísimos los casos en que se podría discutir y conceder, hay un conjunto de requisitos que hay que cumplir. Y esos tienen que ver con pedir perdón, rehabilitación, etcétera. Ok, pero entonces ustedes, por lo que me explicas, tenían toda la potestad de ir justamente hacia la Corte, pero la Corte ha puesto este plazo. ¿Es factible que se dé ese plazo teniendo en cuenta lo que conversamos? Es decir, los que han votado en contra del fallo del tribunal normalmente tienen 7 días. Me imagino que Marianela Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña, Miranda querrán hacerlo más rápido, pero ¿es factible? ¿Y qué pasa si es que finalmente no se cumple ese plazo que ha dado la Corte al Estado peruano? Bueno, la Corte ha actuado súper rápido, porque normalmente, si tú miras lo que es el histórico de los tiempos en que se pronuncia la Corte, suelen ser, ¿no?, mucho más largos. Ha actuado céleremente y el plazo se vence el viernes, o sea, yo creo que está dentro del plazo, pero además la Corte lo que está haciendo es pedir información. Sí. No está aplicando ninguna medida, le está diciendo al Estado peruano, correcto, infórmame, pero también le está diciendo, informa a tu tribunal que hay gente, ¿no?, representantes de las víctimas, que están pidiendo medidas provisionales, ¿ya? Porque la Corte la Corte no va a actuar sobre el aire, ¿no? O sea, quiere saber qué ha pasado, ¿no?, y cuál ha sido ese procedimiento. Pero también dentro de las medidas que nosotros hemos solicitado, también está la posibilidad de que si se produce ese fallo y esa orden de ordenar la liberación... Eso iba. No me dijiste cuáles eran las medidas específicas. Me estás comentando justamente una. Creo que es la más importante, que no salga libre si es que finalmente se dio el fallo que se dio. No es que no salga libre, es que se declare la nulidad de ese indulto que lo liberaría. De esa medida administrativa que fue el indulto del 2017, ¿no es cierto?, que la Corte Suprema nuestra dijo que estaba mal dado, ¿no es cierto?, y lo revocó, y ahora se pretende revivir, es que se declare que ese indulto es un indulto trucho, que fue hecho con vicios, etcétera, y que no se puede aplicar. Pregunta, ¿por qué? No está diciendo que no procede el indulto, ojo. Ok, entonces, desde el punto de vista de la experiencia que tienes, es decir, hasta que la Corte se pronuncie, ¿cuándo podría ser una audiencia? Para suerte, estamos justamente en periodo de audiencias, y en el periodo de audiencias estaba el caso de supervisión de la sentencia. Tendríamos audiencia el 7 de abril. Sí, o sea que es ahorita. ¿Ahorita? Sí. Y en ese plazo me imagino que... le hemos pedido a la Corte que vea inmediatamente eso. Pero ahí tiene que llegar el tema de los fundamentos, todo eso. ¿Qué podría decidir en esa audiencia? ¿Podría decidir algo en esa audiencia o solamente escucha y luego se tendría que tomar un tiempo para, con todas las pruebas del caso, todos los documentos, tomar una posible decisión como la que me has planteado? Podría ser, pero hay que recordar que en este caso estamos pidiendo medida provisional. Y en la medida provisional lo que uno le advierte a la Corte es que si no toma la medida... Sin una cautelar. O sea, si no toman la medida, en un caso de violencia, supongamos, oye, si no me das la medida, este hombre me mata, ¿no? Entonces, digamos, es el daño que se puede producir si no actúas en este momento, puede ser irreparable. Supongamos que se fugue, que no es el caso porque va a tener seguro restricciones por el juicio de Pativilca y los otros juicios que tiene, ¿no? Digamos que va a tener restricciones para poder salir del país. Supongamos que lo escarcelen, ¿ya? Tiene un juicio pendiente que se está dando en este momento, que es el de Pativilca. Bueno, ahí puede tener medidas también limitativas. Pero entonces esa pregunta que le hacía al ministro, este tema de que el canciller dijo que no era válido, es decir, no llega al punto de decir que el gobierno tenga que desconocer el fallo del TC. Lo que corresponde es que esté libre. Obviamente, como usted dice, se tomarán algunas medidas por los otros casos hasta que la Corte tenga una decisión.
Sí, y acá yo no quisiera hablar del el gobierno, porque en realidad no es el gobierno. Es el Estado peruano. Sí, es el Estado. O sea, el sujeto responsable en el ámbito internacional es el Estado. Que adentro nosotros tengamos así un lío entre ejecutivo, legislativo, judicial y eso sea una medio pampa, sí. O sea, es irrelevante para la Corte. A la Corte le va a decir, a mí me responde el Estado. Ustedes se arreglarán adentro, ya, eso es otro asunto. Pero el Estado es el que tiene que responder. Como garante de nuestros derechos, de todos, y también garante de los derechos de Fujimori y de todos los presos, ¿no? El Estado es el garante de los derechos. ¿Por qué no se pronunció la Corte en el mismo 2017? ¿Por qué finalmente le dijo al Estado peruano que tenía que ser el ordenamiento constitucional del Perú quien defina si es que el indulto había sido bien dado o no? ¿Por qué no se pronunció desde el comienzo lo que ahora ustedes están justamente pidiendo como medida provisional e imagino que eventualmente como sentencia final? Claro, pero bueno, en ese momento no estábamos pidiendo una medida provisional, en ese momento estábamos pidiendo que se pronuncie sobre si el indulto estaba bien dado o no. Y la Corte optó, sí, podría haberlo hecho, pero la Corte... Podría haber anulado el indulto. Sí, pero la Corte optó por decir, Estado peruano, tú tienes tus competencias, revísame ese indulto. Sí, la Corte tiene sus márgenes y... Ok, y si lo revisó finalmente un juez y ese juez al final termina en el Tribunal Constitucional, ¿no es justamente el camino correcto un poco el que planteaba la Corte que siga el Estado peruano, más allá de que no guste el fallo en el Tribunal Constitucional? ¿No ese era el camino correcto de evaluar o no la constitucionalidad de ese indulto? Lo que pasa es que lo que termina en el Tribunal Constitucional en este momento, o sea, este habeas corpus no es exactamente... digamos, puesto inmediatamente, no es una apelación posterior sobre la anulación o la revocación de ese indulto, ¿no? Ese proceso terminó con la sentencia que se da en la Corte Suprema. Lo que este habeas corpus que está resolviendo ahora el TC tiene un conjunto de fundamentos que tienen que ver con la salud, con la edad, con la pandemia. Pero no tanto, ¿no? Porque finalmente, claro, más allá de que no conocemos el fundamento, parece que después de haberla presentado inicialmente, antes de llegar al TC, cambia un poco finalmente el fundamento y lo que aplica es la capacidad o no de un juez penal, como el señor Hugo Núñez, de haberse finalmente pronunciado y declarado la nulidad de un indulto, si es que eso se podía o no se podía. Esa parece ser un poco la línea del Tribunal Constitucional. Esa podría haber sido la línea del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no conocemos los fundamentos y no hemos podido estar en la audiencia porque pedimos que se haga pública, pero el tribunal no nos concedió, los ciudadanos no nos enteramos, pero de lo que he escuchado, los magistrados que han declarado, ¿no? Ese no sería parte de los argumentos que entró en el debate, sino el tema de salud, etcétera, lo cual me sorprende más porque si uno revisa el expediente electrónico que está colgado en la página web del Tribunal Constitucional, no vas a encontrar documentos sobre la situación actual de salud ni... O sea, lo que hay tiene que ver con el 2017. Pero finalmente no lo sabemos. Ahora, más allá del tema Fujimori, que obviamente es un poco en lo que se centra la coordinadora, habría que definir la situación del indulto. O lo anulas o no lo anulas. Es un tema también legal que tiene que ser definido en el Congreso de la República. O seguimos teniendo esta potestad, ¿no?, que nos recuerda finalmente a los reyes, ¿no?, en los cuales ellos decidían a quién indultaban, a quién no. ¿O te parece que es algo que debe seguir, pero en este caso se ha utilizado mal con el caso de Fujimori? Claro, sí. Yo también te diría que no es que la coordinadora se encargue del tema Fujimori. Nosotros nos encargamos de derechos humanos, que en ese momento coincidan con la figura del señor Fujimori, bueno, ya, es una cosa. Pero en términos de derechos, tiene que haber de todas maneras un mecanismo, ¿no? Quizás no regular, digamos, no colocado de esta forma que nos evoca lo que tú dices, ¿no?, a los reyes y a las monarquías, pero que tenga que existir un camino o un mecanismo como el indulto, las amnistías, etcétera, es correcto, pero tienen que estar reglamentadas y esos reglamentos tienen que cumplirse, ¿no? O sea, tenemos más de 100 y pico de presos en situación de ancianidad, decrepitud, enfermedad, y eso no camina. Solamente una pregunta final. Si la sentencia de la Suprema no habría puesto eso que el propio César San Martín, ¿no?, definió como algo, ¿no?, descriptivo, igual la Corte habría podido finalmente reclamar o decir que estos eran delitos de lesa humanidad. Es más, si Alberto Fujimori no hubiese sido juzgado aquí en el Perú, la Corte Penal Internacional, aplicando ese concepto de lesa humanidad, ¿también lo pudo haber llevado a juicio a Fujimori? Podría ser. Pero no tenemos la certeza. No, claro. Correcto.
Nada. Por lo menos yo, hasta donde yo sé, no la sé. O sea, no te podría decir más, ¿no? Quizás otros abogados puedan desarrollar. Pero es que o sea, claro, yo leí un documento, ¿no?, de Ronald Gamarra respecto de por qué él decía, pero queda claro que si no estaba tipificado, luego poner esa clave y luego de que la Corte finalmente no diga efectivamente son lesa humanidad, yo tengo esta potestad para decir que es lesa humanidad, llama un poco la atención. No sé. Es que la descripción de los hechos ya es como que no tuvieras el título, ¿no es cierto? Pero la conducta típica, la conducta penal que se realizó era coincidentemente esa, ¿no? La de un crimen de lesa humanidad. Correcto. Pregunta final, ¿hay que respetar el fallo hasta que se pronuncie la Corte o simplemente hay que decir, como he escuchado algunas voces, no puede ser, este fallo no es válido, no hay que respetar, esto es un pago de favores, o finalmente se puede haber equivocado el Tribunal Constitucional o no, lo tendrá que definir la justicia supranacional? La pregunta es, ¿respetamos las instituciones por más que no nos gusten? De acuerdo, nosotros podemos tener opiniones de me gusta o no me gusta el fallo. Además, es parte de mis derechos como ciudadanos, o sea, criticar los fallos. Correcto. Y protestar, de acuerdo. Y algunos también encuentran una vía que si hubiera un juez, ¿no?, que hace un control de convencionalidad, también podría inaplicar el fallo, supongamos, ¿no? ¿Tú sí crees que hay esa posibilidad? O sea, que no se tiene que ir a la Corte Internacional necesariamente, sino que podría ser un juez acá también, que anule este indulto. O sea, no son excluyentes. Lo que te quiero decir es que no son excluyentes. Elvia Barrios ha dicho que sí, son excluyentes, porque finalmente ha dicho que acá en instancia nacional ya se agotó todo. En instancia nacional ya se agotó, sí, pero esto viene con el proceso de ejecución. Con el proceso de ejecución del fallo. Pero que no se ha pronunciado la Corte al respecto todavía. No. O sea, tendría que hacerse post el pronunciamiento del fallo, no ahora en todo caso. Por lo tanto, no ahora. Por lo tanto, Fujimori debe estar libre hasta que haya una novedad en la Corte. Sí, hay que cumplir el fallo, por supuesto. Correcto. Yani Daur, muchísimas gracias. Gracias a ti.